Gibran, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Es suficiente, consideras, el plan económico del presidente? ¿O tal vez requiere más medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, tal y como lo plantean algunos empresarios que se dicen preocupados por ellas? Y que bueno, ahí dejan la exigencia, pero no necesariamente la propuesta. ¿O será, Gibran, tal vez un chantaje que disfraza un interés que recubre a grandes empresas, como antes? Y es que hablaron hoy en una videoconferencia incluso de organizarse por la vía democrática para remover al presidente, Gibran. Buenas noches. Primero que nada, darte las gracias por esta invitación. Es un gusto y un honor para mí estar en el canal de la ciudad. Sí, yo creo que el plan del presidente López Obrador es un gran arranque. No creo que sea un plan definitivo, porque en casos como esta emergencia, las cosas van evolucionando y se van evaluando cada día. Así como en el caso de la emergencia sanitaria, se hará en el caso de la emergencia económica, que sin duda se avecina. Sí llama la atención la beligerancia de algunos intelectuales y algunos políticos, porque parece que nada más se están montando a la agenda empresarial de demandar una sola cosa: que se contrate deuda para que se rescate a los empresarios, a los grandes empresarios. ¿Por qué digo que esto es lo que quieren? Bueno, primero, porque lo han dicho explícitamente, que quieren que se contrate deuda porque ahora hay dinero barato. Pero ¿por qué digo que a los grandes? Hay un contraste muy importante que hay que tener en cuenta sobre cómo se está tratando esta crisis y cómo se trató la de 2008, la más grave que recordamos en este siglo. Felipe Calderón destinó cerca de 11,000 millones a pequeñas y medianas empresas, ninguna de ellas en la informalidad. Y buena parte del apoyo que se prestó fue para una aerolínea, una gran empresa. Entonces, esto quiere decir que por lo que hace al apoyo a ese sector, que es el que se utiliza para legitimar ese discurso de que el presidente no está actuando, es sensiblemente superior ahora. Y no pensando solamente en las pequeñas empresas del sector formal, sino también en las del sector informal, que hace buena parte de la base de nuestra economía. Eso nos hace pensar que hay algo más en el interés de los grandes empresarios por defender a las pequeñas y medianas empresas. Fíjate que parece un poco extraño. Se trata más bien de política. Aunque ellos siempre han dominado en los sindicatos empresariales, me refiero a los grandes empresarios, los que están en el Consejo Mexicano de Negocios, para decirlo con claridad, necesitan una base social que les permita avanzar su agenda política, la agenda política de la deuda para rescatarlos a ellos. En los dos sexenios anteriores, la lógica de las políticas contracíclicas fue esa, y esto está conectado seguramente con el incremento de la desigualdad en los últimos años. ¿Por qué? Pues es obvio que si uno incentiva que la actividad económica se recupere de la parte de los grandes, esos grandes seguirán acumulando ganancias y no crecerá el ingreso de los trabajadores en la misma medida. Si antes se planteaban los planes económicos para rescatar o para impulsar la economía desde arriba, el presidente López Obrador ha presentado un plan económico para proteger a las personas. Sí, seguramente van a quebrar muchas empresas, medianas, pequeñas y micro. Está pasando en todo el mundo y no podemos escapar a esa condición, a esa circunstancia en las que nos ha puesto la enfermedad del nuevo coronavirus. Pero lo que se puede hacer es salvar a las personas que van a perder su salario para que puedan por lo menos allegarse las cosas más básicas para sobrevivir en lo que salimos de esta tormenta, repito, que es mundial. Entonces, allí donde muchos dirigentes empresariales y economistas dicen que hay del desperdicio de una oportunidad, lo que hay es una pugna política, porque el gran capital no descansa para hacer política ni siquiera en las tragedias. A veces es cuando se amasan más grandes fortunas y parece que una parte del empresariado mexicano no se está comportando a la altura. En la reunión con Carlos Salazar, respondía a comunicaciones en un chat donde decían que se le pidiera la renuncia al presidente. Fíjate, están acostumbrados a ser los patrones, como que pueden pedir renuncias a presidentes de la República que, les aclaró Carlos Salazar, son electos democráticamente.
Es un escándalo, pero corresponde al viejo estilo de hacer las cosas de los propios empresarios, de los grandes empresarios, de una pequeña élite que se ha visto afectada, entre otras cosas, porque se acabó la condonación de impuestos, porque se acabó la política fiscal favorable para ellos por lo que significaban en la economía mexicana. Oye, Gibran, pero aquí hay algo que me gustaría señalar. El presidente dejó muy claro en que no va a aumentar a los impuestos, es decir, tal vez no salve a los grandes empresarios, pero tampoco los va a tocar. Lo único que les está pidiendo es que cumplan con sus obligaciones tributarias, que paguen impuestos y que lo hagan a tiempo. ¿De qué se quejan? En otros países, pues los impuestos, la tasa de ellos es proporcional al número de ganancias. Aquí no sucede así. No, aunque en la letra los impuestos, y sobre todo el impuesto sobre la renta, se debe cobrar progresivamente, la mayoría de ellos con estrategias jurídicas acaban por pagar uno muy bajo si comparamos con la mayoría de los países de renta media. Realmente, incluso entre los países de renta media, somos un espacio muy privilegiado para los empresarios. Estos grandes deberían entender que ya se acabó la fiesta. No es que vayamos a transitar hacia un régimen que castigue al empresariado, solamente a un régimen donde haya corresponsabilidad. Se acabó la subordinación del poder político al poder económico. Creo que eso es lo más valioso del mensaje del presidente López Obrador y lo que ocasionó más ruido y más reacciones contundentes de parte de los sindicatos empresariales y de algunos de sus políticos, porque como se vio, cuando hablan de pedir la renuncia, están acostumbrados a poseer políticos, bueno, como algunos de sus políticos como Dante Delgado. Gibran, finalmente hay empresarios que aún no se han pronunciado y grandes empresarios en México, entre ellos Carlos Slim. ¿Por qué no se han pronunciado todavía acerca de la propuesta del presidente López Obrador? Bueno, el presidente López Obrador ha dicho que ha tenido reunión con varios de ellos, algunos, digamos, de los jugadores más grandes de la economía nacional, y que varios han dicho que están dispuestos a no solamente a no pedirle al gobierno, sino a poner de su parte para pagar salarios, para pagar a las pequeñas, medianas y microempresas que sean sus proveedores. Si esto es así, yo creo que es lo mínimo que podrían hacer, porque saben que dependen en una gran medida del mercado interno y que finalmente el bienestar del país es un bienestar futuro para ellos. Incluso si se hablara de una reforma fiscal, en el largo plazo tendríamos un mejor clima de negocios si tuviéramos los derechos más o mejor satisfechos que ahora. Un ejercicio de derechos, un piso parejo, nos beneficia a todos. Probablemente haya quienes tengan esa visión y sepan que hay que privilegiar en tiempos de crisis a las personas y no a los dueños del dinero, a las personas morales, que ni siquiera son personas, ¿no? Sino que son entidades que no tienen derechos, aunque se actúa como si se tuvieran, y que deben de colaborar en estas épocas. Sentido común, Gibran, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en 21 Noticias en Capital 21 en el canal de la Ciudad de México. No, muchas gracias a ustedes.